¿Tú sabes quién es Paquito? Yo sé quién es Paquito. ¿Tú sabes, Hassan, quién es Paquito? Con nosotros. Ha recorrido la isla para encontrar un lugar donde poder conectarse con nosotros. Mira, vamos a estar en contacto con Paquito. ¿Tú sabes quién es? Te gran digo, activista. de partida es cubano. Exactamente. Nos va a hablar desde la isla de Cuba. Y es un gran activista, Paquito, que nos vamos a encontrar con él ahora, a ver si está al aire en algún momento. Paquito Rodríguez, periodista y activista LGTB, Cumás. ¿Cómo estuve ahí? Bien. Francisco Paquito Rodríguez es un activista cubano con el cual vamos a comunicarnos la medida que podamos, porque no sé cómo es la señal mucho en Cuba. Sí. Ahí está. Ahí está Paquito, parece, a ver. Ahí está Paquito. Francisco Paquito Rodríguez, periodista y activista LGBT y más. Como tú quieras decir. Sí, después del huracán quedó bastante dañada la infraestructura de comunicaciones. Esta es una exclusiva que estamos teniendo, ¿no es cierto? Exclusiva. Felices de poder conectarnos con Paquito, por supuesto, siempre buscando otras fuentes para poder conversar sobre los distintos temas, y específicamente esto tiene que ver ¿con qué queremos conversar con Paquito? Con el Código de Familia. Sí, señor. Porque a fines de septiembre, ¿verdad?, hubo un plebiscito en Cuba donde se preguntó si se quería aprobar este Código de Familia, que es un paquete de medidas que avala el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de esas parejas y la gestación subrogada. Este código, que tiene 100 páginas, también aborda la violencia de género, promueve la distribución equitativa de los derechos domésticos y las responsabilidades entre hombres y mujeres, que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando. La medida requería más del 50% de los votos emitidos para convertirse en ley, y finalmente, con una participación de alrededor de un 74%, el pueblo cubano votó a favor de este nuevo Código de la Familia, con un 66,8% de los votos. ¿Nos estás escuchando? Sí. Ahí estamos, Ahora sí, Paquito. ¿Me oye? Te escuchamos perfecto. Francisco Rodríguez, Paquito, el de Cuba, que se llama su blog, con quien queremos conversar hoy día. Te escuchamos perfecto, Paquito. ¿Cómo estás? Buenas. Muchas gracias por la invitación y por la insistencia para compartir con ustedes y con su teleaudiencia. Sí, estamos muy contentos por lo que pasó en Cuba. Nosotros también. Sí, porque hemos avanzado de distintas maneras. Me acuerdo que en algún momento en Cuba, quienes pertenecían a la comunidad LGBT, se hablaba de que terminaban en la cárcel. Y hoy día estamos hablando contigo de que se aprobó un nuevo Código de Familia. Cuéntanos, por favor, de qué se trata, Paquito. Bueno, verdaderamente ha sido una noticia que ha impactado, yo creo, y ha sorprendido de alguna manera, al menos en la región y en no pocas partes del mundo, porque lamentablemente siempre ha existido el interés en recalcar más las cosas que hemos hecho mal que las que hacemos bien, en el caso cubano. Claro. Y concretamente esa leyenda negra de efectivamente de errores y de aprendizajes traumáticos que ha habido con el tema de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, no solo en Cuba, sino en el mundo. Y efectivamente en los años 60 y 70, pues en Cuba, cuando en otros países había otras maneras de tratar de cambiarle la orientación sexual a las personas, pues aquí se pensó en que a través del trabajo se podía, se hicieron aquellas unidades de ayuda a la producción, donde las personas de alguna no voluntariamente pensaban que a partir de trabajar en el campo iban a cambiar su orientación sexual, y esa leyenda negra que duró, de esos hechos que fueron ciertos y que duraron 2 o 3 años, y que después, bueno, tuvieron otros tipos de errores también, de limitación para las personas homosexuales en su participación en determinados espacios de la vida social. Pues todo eso que ha ido transformándose desde los años 80, fundamentalmente, y después en los 90, hacia una reflexión pública de la sociedad cubana sobre este tema, y un aprendizaje también desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanísticas, desde la propia transformaciones que han habido del mundo de este tema, pues
esto todo ha llevado a este proceso de crecimiento y también con mucha labor desde el activismo, desde la discusión política y con la comunidad, con la población cubana, y nos ha permitido llegar a este código de las familias, que era una vieja aspiración que teníamos no solo las personas LGBTIQ+, sino que era una necesidad porque el código anterior que regía el derecho familiar en Cuba era de 1975, por tanto ha habido múltiples cambios en la sociedad cubana que no estaban protegidos ni estaban reflejados en esa legislación. Entonces se hizo una nueva ley, se hizo con la gente, se sometió a consulta con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil primero, con los propios activistas, después se hizo una consulta popular con toda la ciudadanía, en la que participaron más de 6 millones de personas en los barrios y comunidades, y finalmente se aprobó en el Parlamento cubano y se llevó a referendo el pasado 25 de septiembre, en unas situaciones muy difíciles, en un momento muy complicado para la economía y la sociedad cubana, y así todo, bueno, tuvimos un 66% de votos a favor del nuevo Código de la Familia. Se logró entender que ¿Sí? era más profundo el tema del Código de la Familia que la situación del momento, a diferencia de lo que pasó en Chile con nuestro plebiscito, Paquito. Yo creo que eso fue, era una gran preocupación que teníamos, se esperaba un voto de castigo también por las mismas condiciones. Hemos tenido los últimos 2 años y medio con la pandemia, los principales ingresos de Cuba se han visto afectados, sobre todo el turismo, muchas de las exportaciones también, además el incremento despiadado de las medidas de asedio económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que persigue todas nuestras importaciones, exportaciones, todos nuestros no nos dan créditos a nivel internacional, en fin, que nos han estado estrechando el cerco económico sobre Cuba, y todo esto ha tenido unas consecuencias innegables en la vida de las personas acá, no solo de las personas LGBTIQ+, sino de toda la población y la ciudadanía cubana, que estamos pasando por momentos muy difíciles en estos asuntos. Y por tanto, ponerle una boleta a las personas para decir sí o no en estas circunstancias fue un acto de gran valentía política, a mi juicio, también del gobierno cubano, y nos obligó desde el activismo y desde la sociedad pues a conversar mucho, a hablar mucho, a involucrar, y que la gente se sintiera que era parte de ese cambio y que iba más allá de una situación coyuntural, como tú decías, y política, sino de temas de derechos humanos y de más posibilidades para todas las familias cubanas, no solo para nosotros, las personas LGBTIQ+. Francisco, Paquito, pregunta, ¿cuáles son los aspectos de este Código de Familia que tú relevarías más? Que tú dirías, mira lo que logramos acá, a diferencia de que países que no lo han logrado, que son más conservadores. Por ejemplo, ¿podrías ponernos 2 o 3 ejemplos de lo que en este Código de Familia se logró con esta votación y que ahora va a estar en la legislación cubana? Puntos que que tú consideres relevantes en materia de familia. Sí, por supuesto. Mira, voy a hablar primero de temas importantes para la sociedad cubana que no son directamente vinculados a las personas LGBTIQ+, aunque también nos incluye. El tema de la violencia contra la mujer, el tema de la protección a las personas de adultos mayores, el tema del reconocimiento de la capacidad progresiva de niñas, niños y adolescentes y su autonomía para la toma de decisiones en el ámbito familiar, los derechos de parientes que en algún momento han tenido situaciones de vulnerabilidad, como las madrastras, los padrastros, el resto de las abuelas y los abuelos, ante el cuidado de sus nietas y nietos y del régimen de comunicación con los infantes. Son múltiples los temas en los que se ha avanzado. En el caso concreto de los derechos de las personas LGBTIQ+, pues el principal resultado es que
gracias a la Constitución que se aprobó en el 2019, que proscribe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el país, y que además otorga a todas las personas el derecho a formar y que se le reconozca a su familia, pues en el Código de la Familia sencillamente lo mejor que tiene es que no se los menciona expresamente, o sea, se habla, se da todas las opciones para todas las personas, no se particulariza en el género como la Constitución nuestra anterior, que decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Eso se abolió en el 2019 y da la posibilidad entonces de esta ley que plantea al mismo nivel distintas maneras de conformar familia, de la cual podemos ser parte de las personas LGBTI, ya sea el matrimonio, ya sea la unión de hecho afectiva, la posibilidad de adoptar niñas y niños para cualquier persona, la posibilidad de la gestación solidaria, que es una manera de, a partir de autorización judicial, parejas de personas que no puedan concebir hijos e hijas, pues a acudir a la maternidad o paternidad subrogada de una persona cercana al entorno, un familiar, una amistad muy y eso cercana, es sin que pagar, lo pueda ¿verdad? probar. Paquito, ¿Sí? Lo de la maternidad subrogada es sin pagar. Exactamente, sin pagar. Se buscó, incluso se le puso el nombre de gestación solidaria, porque lo que busca es que tratar por todos los medios de que no medie ninguna transacción comercial, por supuesto, que no haya comercialización del vientre de las mujeres. Exacto. Eso no lo podemos permitir en un país como Cuba. Entonces es quizás la figura que más requisitos se le puso desde el punto de vista jurídico para evitar cualquier proceder de este tipo que pudiera poner en peligro ese principio. Por eso es la que más se restringió. Tiene que ser con autorización tribunal, tiene que ser de una persona cercana a la familia, madre, padre, una amiga, una persona que pueda asumir esa gestación, ya sea para una pareja heterosexual que no pueda concebir descendencia, como para una pareja homosexual. Claro, eso es súper importante, porque a mí siempre me ha parecido que la maternidad subrogada, cuando es como una transacción comercial, me genera una cosa, claro, me genera una cosa como de la dignidad de la persona que está prestando su vientre, que es bien compleja, ¿no? Prestando su cuerpo. Exactamente. De hecho, fue uno de los temas polémicos y en el cual hemos tenido que explicarle también a nuestras alianzas y a personas aliadas de la izquierda en el mundo, porque tienen esa misma preocupación. Exacto. Por eso quise hacer hincapié en eso. Hassan. Mire, Francisco, Paquito, para nuestra audiencia creo importante enfatizar esto como un cambio, porque un país comunista adoptando políticas a favor de minorías sexuales nos suena como algo extraño, porque al final es el estereotipo que tenemos acá, pero en realidad si la Constitución cubana y la ley fue tan conservadora de declarar que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer, eso claramente es un tremendo cambio. Junto con estos conceptos tan progresistas como la autonomía progresiva de los niños, que siempre se ha pintado desde del conservadurismo como un atentado contra los derechos de los padres. Exacto. Y este con tema mis de hijos la no, tiene que ver con eso, claro. Con la adopción homoparental, que también se dice como la destrucción de la familia. Entonces quería preguntar, ¿cómo fue el debate acerca de este plebiscito? Porque hay grupos que estaban muy en contra de eso. De hecho, hubo una votación importante en contra. ¿Cómo fue el debate con ellos? ¿Se sentaron, se conversaron en la televisión, en los medios? ¿Cómo fue? Fue muy intenso, verdaderamente. Como tú dices, quizás uno de los aspectos más polémicos y más que los derechos incluso de las personas LGBTIQ+, que de alguna manera por el propio trabajo que se ha hecho durante más de ya 15 años, desde la primera vez que en el 2007 se celebró en Cuba el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, ese es un tema que se ha puesto en la agenda pública y se ha tratado sistemáticamente. Por tanto, quizás ahí hubo menos conflicto que en el tema de la autonomía progresiva y de los reconocimientos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Que verdaderamente hubo una campaña negativa sobre ese cambio, sobre todo desde el exterior, que muchas veces nos sucede cuando se propone algún cambio
positivo en Cuba, pues un poco que se hace campaña desde los Estados Unidos y fuerzas que están apuestas al socialismo y a la revolución cubana, pues utilizan cualquier elemento para hacer política en contra de alguna transformación que se proponga en el país, y este quizás fue de los que más se utilizó en ese. También ha habido, como en muchos países del continente, pues un avance comunitario de determinadas denominaciones de las iglesias cristianas evangélicas que han hecho mucha labor de proselitismo en contra de la aprobación del Código de la Familia y de otros temas sociales también, quizás no con la fuerza todavía de otros países del continente, pero que es un elemento no descartable dentro de la realidad social cubana que debemos manejar. Yo creo que, mira, que más allá de eso, que sí tuvo un impacto, bueno, hubo alrededor el Código de la Familia, lo aprobaron casi 3 millones y Claro. 5 millones de personas, pero alrededor de 4, pero hubo casi 2 millones de personas que votaron no. Exacto. Y con estas personas la idea es que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo activismo y persuadiendo y dando argumentos para revertir. Yo creo que hay personas que votaron que no al código, y cuando se beneficien de los derechos que les otorgan, pues también se preguntarán por qué lo hicieron. Pero en sentido general el debate fue intenso y nos costó. Yo creo que lo que más funcionó fue la posibilidad de hacer nuestras historias de vida, de que las familias en toda su diversidad y variedad expusieran los problemas que tenían y que podían ser resueltos por el código. Y yo creo que esto le ha dado un aprendizaje colectivo al pueblo cubano sobre aspectos incluso que a veces no teníamos ni idea, ¿no? de conflictos, de dramas humanos que se han estado viviendo a veces en el anonimato, y que un poco nos sensibilizó a todas y todos con estas situaciones. Y yo creo que eso fue básico en esa votación histórica, diría yo, porque miren, muchos países han conseguido, como tú decías, determinados avances. Somos el país 32 en este tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, para las personas LGBTIQ+, pero en muchos casos ha sido por coyunturas políticas favorables, a través de decisiones de las cortes o de los tribunales, por leyes muy puntuales, pero conseguirlo como lo hemos hecho con un referendo en medio de las peores circunstancias económicas y sociales que hemos vivido en las últimas décadas, y con un voto tan representativo y tan mayoritario, para mí es digno de tanta admiración. Quiero tanto a mi pueblo después de este voto que no te puedo, no lo podría expresar. Sí, ya la verdad es que compartimos tu cariño por tu pueblo. Y te envidiamos por lo que aprobaron, porque nosotros no pudimos. No lo logramos. Mira, nos preocupaba, por cierto, también mucho el efecto de lo que pasó en Chile con el voto por el no por la reforma constitucional. Era un mal precedente, era un ejemplo de lo que no debía suceder. Y a pesar de, bueno, no dominamos exactamente todas las matices al menos yo, de ese acontecimiento, pero a mí personalmente me preocupaba, ¿no? Esa posibilidad también de que no lográramos ese avance, que habría que haberle buscado, nos habría obligado a seguir en una lucha legal y desde el activismo, porque de haber predominado el voto negativo contra el código, pues la ley que quedaba vigente era la anterior, que es una ley anticonstitucional en estos momentos, porque al cambiar la constitución en el 2019, pues esa ley no responde a los principios de nuestra constitución, y nos hubiera obligado a una batalla campal quizás, o a buscar soluciones de algún tipo para corregir ese problema, pero afortunadamente eso no sucedió, y
Y nada, ahora no creas que todo está resuelto, queda mucho por hacer y empieza un proceso de implementación de todos esos cambios que también nos va a llevar trabajo. Ya no nos está llevando. Oye, Paquito, ya para ir cerrando, me encanta que podamos tener esta conversación, porque hace unos años... en la calle. Exacto, era muy difícil tener conexión en internet en Cuba. Me acuerdo, el año 2010 tu blog explotó, pero no era fácil, me imagino, comunicarse, ¿no? Y hoy día, imagínate cuánto hemos avanzado desde 2010 hasta la fecha. Son 12 años y hoy día fuiste incluso llamado por el gobierno para conversar, ¿no? Entonces, es interesante cómo ha ido evolucionando también el asunto en la isla. Y no sé si podrías prender la cámara para ver un poco tu entorno por un rato, para ver que estás en la calle, ¿dónde estás? No está prendida, yo pensaba que estaba. No, yo pensé que era por un tema como de conexión que no habías prendido la cámara. Pero ahí está prendida. ¿Está prendida? ¿No me ven? No, parece que la parece conexión que da para el audio nomás. Es como si se cayera, porque enciende y se apaga. Y se cae. Qué pena, hubieran visto acá mi barrio. Pucha, sí, queríamos verlo. Para la próxima. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y ojalá puedan avanzar en las transformaciones que el pueblo chileno necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, Paquito, por tu... Le voy a leer a Paquito antes que nos vayamos los comentarios de la gente. En YouTube, Ruth Buskovich dice, se pasaron con esta conexión a Cuba. Gracias, mil gracias. Nancy Riquelme, escuchen bots, derechos sin pagar. Carlos Solorza dice, en aprobación del proyecto me imagino que el gobierno actuó activamente, lo que pudo hacer el gobierno de Chile. César Villalobos, en Cuba tienen derechos y eso que los tienen bloqueados los que se dicen imperialistas. Etiel Moraga dice, viva Cuba y mis saludos por su lucha de resistencia. Tengo el honor de vivir varios años estudiando y trabajando como cualquier ciudadano, tremendamente solidario, aún con su escasez y dificultades. José Lu dice, es que en Cuba la educación existe, no esperaba menos. En Cuba la gente piensa. En Facebook, Miriam Alexis Hofer Meyer dice, qué bueno para Cuba, según dicen que no hay democracia ni libertad, es un ejemplo. Saludos a los que luchan siempre en todo el mundo. En Instagram, Emilia Quesada dice, el éxito está dado en el trabajo donde participó toda la sociedad cubana. Catamarí 73, no saben lo que los quiero y mi sueño es abrazarlos. Un abrazo, Paquito, entonces, desde todo nuestro público para ti y para todo el pueblo cubano. Muchas gracias. Muy emocionado con esa palabra. Qué bueno, por eso te las quería leer antes de que nos desconectemos.